Bueno, yo no me gusta valorar el debate en otras organizaciones, pero es verdad que puede que trascienda al propio Podemos, en una tensión dialéctica de los momentos en los que vivimos, en los que hay mucha gente que apostamos por una convergencia desde un proyecto claramente ideológico de izquierda y otros que se mantienen en la nebulosa de la neutralidad que no procede. Y yo creo que a lo mejor eso tiene mucho que ver con el debate que se está produciendo en esa organización. Desde Izquierda Unida nosotros lo tenemos claro. Creo que tenemos que conformar una organización y un frente claramente de izquierda en este país. Creo que es necesario, frente con una base ideológica bastante coherente. Izquierda Unida ha solicitado muchas veces, es cierto, determinadas alianzas con Podemos que siempre se han negado. Bueno, eso nosotros lo que sí queremos alianzas no ya con Podemos, sino con la gente que coincide en un proyecto claramente de izquierda y transformados para este país. Esa es la clave. Y yo creo que hay una tendencia, una tentación de derechización en aras a buscar alianzas electorales en la que nosotros hay mucha gente que no estamos de acuerdo. El problema y el drama en la política española es que el ruido sustituya al debate político propositivo y al debate ideológico. Estamos viviendo un momento en este país donde las claves ideológicas van a determinar el futuro, el modelo de país que queremos, la representación electoral, las prioridades políticas. Mirad, que hay corruptos, vamos, tú lo sabes, ¿no? Rodrigo Rato ya sabe, ¿no? Que es además el que dirigía la arquitectura económica. Lo digo porque algunos presumís de algo que me quedo ojiplático. Y vosotros, pero en segundo lugar, déjame hablar. Antonio. No, el gobierno de Andalucía, que mientras ha estado Izquierda Unida no ha habido ni un caso de corrupción. Ni uno. Hombre, el de los seres. Hombre, lo de los seres de la década pasada. ¿Alguien había de Izquierda Unida en Bankia? Los seres de la década pasada, Eduardo. Solo Antonio. Desde el primer minuto hasta el último que estuvo Izquierda Unida en Andalucía no hubo un caso de corrupción. Los seres, 2.000 millones de euros. De 2007 a 2011, Eduardo, a ver si te informa. Y nosotros empezamos a gobernar en 2012. Anda ya. No hubo ningún caso en un momento. Y, en tercer lugar, yo creo que hay que hacer pedagogía. A mí me preocupa que la elevación de tono corresponde a algo muy típico en la política española, por cierto, de vieja política, que es la liturgia de un discurso supuestamente radical que después esconde una mala conciencia de un discurso que después se va a hacer o una acción política moderada. Eso es lo que me preocupa. Yo recuerdo a Felipe González que si alguien lo pone en los años 80, la radicalidad de su discurso y después una acción política que no tenía nada que ver, y ahí es donde está el riesgo desde mi punto de vista de estos tonos. Yo quería decir que la hasta ahora tercera fuerza política estatal no ha aparecido. Voy a defender algunas propuestas que no habéis dicho y a mí me parece que, en fin, una cierta consideración mientras no se demuestre lo contrario. Izquierda Unida creo Antonio, que esto era una recopilación de extrañas propuestas. Sí, igual es un honor no aparecer. Pues efectivamente lo que iba a decir es que precisamente Izquierda Unida, que creo que es una fuerza seria, y no digo que las demás no lo sean, pero tenemos una discrepancia ideológica. Sí creo que es importante que frente al pim pam pum abordemos el debate político. El debate político en el contexto de las elecciones autonómicas en algunas comunidades y las municipales, desde mi punto de vista, ¿cuál es? ¿Qué podemos hacer desde esas administraciones para salir de la crisis, para generar empleo y sobre todo para evitar el fraude del debate de empleo? Dolores, cuando estáis hablando de empleo, ¿de qué empleo habláis? Cuando se jubila una persona, lo dije el otro día en el programa, es por 3 y cada uno cobran 400 euros, ¿qué es? ¿3 empleos? Cuando se considera en la encuesta de población activa que una persona que ha trabajado 1 hora en una semana como una persona activa, ¿eso es creación de empleo? Eso no es creación de empleo. Por tanto, frente a ese fraude, yo creo que tenemos que plantear varias cosas. Una, la salida de la crisis y la contribución económica de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, con un liderazgo con el tejido productivo local. 2, la protección de los servicios públicos, no es muy importante, me parece. Los servicios públicos, que es tener el agua pública, que no sea privatizada ni para vuestros amiguetes, porque si pudierais privatizaríais hasta el aire, Dolores, ese es el problema. Y nosotros queremos defender los servicios públicos por una razón, porque son los que garantizan la igualdad de derechos y de oportunidades, son los que garantizan condiciones laborales dignas, como es el caso de la ayuda a domicilio o de los dependientes. Y yo creo que ese debate se debe unir a otro tercero, que es cómo contribuimos a administraciones transparentes que sean el antídoto contra la corrupción. Francisco. No, perdonadme, es muy importante, Antonio, estoy de acuerdo contigo, pero como lo que dicen los otros y el tiempo... Sí, procuro ser ecuánime. El mandato de los andaluces ha sido muy claro. No quieren mayoría absoluta y quieren que haya diálogo. Y para que haya diálogo tiene que haber una actitud de quien está llamada a someterse a la investidura y a la presidencia de la Junta, a un diálogo sincero. A mí, la verdad que me deja un poco perplejo que el diálogo sea llamada desde Palacio, digo de Palacio en San Telmo, la sede del gobierno andaluz, al presidente del gobierno, a la Moncloa o a Barcelona para preguntar y pedirle el apoyo. Creo que se debe hacer un debate genuino en Andalucía, con los representantes en el Parlamento de Andalucía, para hablar de los problemas de Andalucía, y desde luego nosotros vamos a estar dispuestos a hablar de lo concreto en los problemas de Andalucía. Lo que no se puede hacer es decir
que hay que desbloquear una investidura en la que, por ejemplo, en el debate de investidura hay guiños al Partido Popular con una bajada de ingresos y hay guiños a Izquierda Unida. Mire usted, en un mismo discurso de investidura no caben políticas del Partido Popular y políticas. Pero esto tiene que ver con las elecciones autonómicas, Antonio. Quiero decir, en cuanto pase el 24M va a va a ser más fácil llegar a un acuerdo y en esa cuarta votación de investidura. A lo mejor es el Partido Popular el que se abstiene para que bueno, sea lo vamos a seguir hablando, vamos a seguir con el... A Susana Díaz no le van a pillar en nada porque es una persona honrada en lo personal. Tercera cuestión, lo que hay que hacer en este país... la mina de Alcoyar, de verdad, que dejarme terminar, de verdad, que ya sé que no queréis que sea presidenta de Andalucía. No, sí, si está llamada a ser la presidenta, ¿tú quieres Eduardo, que yo siga hablando Susana aquí? Díaz Pues va a ser déjame la hablar. presidenta del gobierno, lo que tiene Juan, que serlo con una actitud dialogante. Vamos a ver, mira, Susana Díaz propuso, a propuesta de Ciudadanos, en el debate de investidura, 20 medidas anticorrupción que no ha propuesto ni un solo dirigente en este país en los años que llevamos de democracia. 20 medidas que yo no he visto ni al señor Rajoy, ni a Felipe González, ni a Aznar, ni a Zapatero, Eduardo, ni a Cayo Lara, ni a Anguita, a nadie. El papel lo sostiene todo. Si es que el problema, Eduardo, que yo admiro además la pasión a la que le dedicas a Susana Díaz, el problema es que el papel lo aguanta todo. Y el problema es la falta de credibilidad de que lo que dices lo vayas a hacer. Tenemos que ser breves, por favor. La pregunta es, ¿por qué no se aprovecha una oportunidad de crear una nueva cultura de mayor profundidad democrática? Es decir, la pluralidad del Parlamento, que es el mandato de los andaluces, se tiene que reflejar en una voluntad de diálogo de todos, máxime en quien está llamada a gobernar. Segundo, hay una ley electoral que ha supuesto que, por ejemplo, a Izquierda Unida los escaños no haya costado 55.000 votos, frente al Partido Socialista que le ha costado 29.900. Quiero decir que hay también una desproporción en la representatividad. Pero independientemente de eso, yo creo que tenemos que sentarnos y hablar de ¿cuál es la prioridad en la lucha contra la pobreza y la exclusión? Mira, hay una propuesta que tenemos encima de la mesa, que es un blindaje, pero me parece importante, que es garantizar que la gente tenga un mínimo de agua y luz en todos los sitios y sobre todo para la gente que no tiene ingresos, porque es un derecho humano. Bueno, pues es un hecho concreto que nos parece formidable. La creación de una banca pública, porque, Carolina, mira, a la banca, la que incumple se le debe sancionar. Y la que no utilice las viviendas para el uso público se le debe expropiar, que es lo que queríamos hacer con la ley de la función social de la vivienda. Y yo te ofrezco que unamos fuerzas para impedir que siga el recurso del gobierno central contra esa ley y que se vuelva Carolina, a aplicar. te pido que seas telegráfica, que permiten volver Carolina, a resolver los problemas de la Andalucía. Yo me alegro. Lo primero, Susana Díaz en su discurso, y lo dijo Maillo antes, asumió propuestas de todos los partidos políticos. Claro, ¿Cuál es el problema? Que Maillo dice, claro, asume las del PP, a mí ya no me valen. Son incompatibles, porque tú cómo puedes reducir ingresos e impuestos y aumentar políticas sociales. Es el turno de Adriana, por favor. No, lo digo para el turno de Adriana. Dice, asume propuestas del PP, pues a mí ya no me vale, yo ya no quiero saber nada de esto. Y eso es lo que está pasando ya atrás de mí. En el discurso de investidura, Susana Díaz también dijo, vamos a contratar a 1.000 profesores, a 1 millar de profesores y médicos, cosa que tampoco a vosotros os vale. Y también habló de un plan de rescate a las familias que estén en situación de que tengan el problema de los desahucios. Además de lo que te explicaba antes Maillo, por cierto, que era una propuesta del gobierno en el que estabais. Nuestra, pero costó Dios y ayuda a aprobarla. Ahora presumí mucho y yo me alegro. Sí, pero del gobierno. Hombre, claro. Pero del gobierno. Bien, por tanto, los bancos... Hacer como en Extremadura, aliaros con el PP. No digas tonterías. Pero si acabamos de venir de un debate, de una legislatura... Maillo, yo no digo tonterías. Lo que yo digo te podrá gustar o no, pero no son tonterías. El diálogo, el intento de acuerdo o el ordeno y mando. Yo creo que ha acabado la época del ordeno y mando. Es que el ordeno y mando y toca diálogo. Toca diálogo, acuerdos de lo concreto, banca pública, mínimos vitales para la gente que necesita ayuda, renta, creación de empleo con el tejido productivo. Una frase, Eduardo, una frase. Es lo que toca. Tonterías es el que... No. Concreto. Tonterías. Vamos a hablar de lo concreto. Una ley de agricultura que Eduardo, ¿tienes algo más que decir? Una ley de agricultura que proteja a los productores, que mantenga el aceite y el valor añadido. Te pone histérico que te recuerde la historia. Y te voy a decir una cosa. El ordeno y mando es el que tenéis vosotros cuando repartís las viviendas sociales entre vuestros afiliados. Anda ya. Por eso Susana Díaz os largó. Porque os repartís las Bueno, lo viviendas dejamos sociales. aquí. Perdonadme, vamos a hablar de salarios. Porque parece que van a subir, por favor, Antonio, parece que van a subir, Eduardo, gracias, van a subir los salarios. ¿Cuánto?